Hola, muy buen día maestra. Mi nombre es César Ricardo Andrade Torres, soy alumno de sexto B de Contabilidad y hoy voy a presentar mi mapa conceptual del tema central, se llama Transformación contables en las sociedades y consta de 8 temas que es el superávit, obligaciones como títulos de crédito, escisión, fusión, transformación contable de las sociedades, liquidación, concurso mercantil y quiebra. Empezaremos hablando sobre el superávit. El superávit es un excedente que genera toda la empresa cuando un capital contable o las utilidades superan las necesidades de operación e inversión de la empresa. En términos corporativos se refiere principalmente el superávit de capital, también llamado como prima en venta de acciones o revaluación. Algunas de las características surge por aportaciones adicionales de los socios o revaluación de activos. No es disponible para reparto inmediato, salvo a que la ley o estatus lo permitan. Incrementa el capital contable sin ser ingreso acumulable para ingresos. Algunos de los fundamentos legales dice en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 20, sobre aumentos de capital por encima del valor nominal. En la Ley del Comienzo del Concurso Mercantil no regula el superávit, solo capital social. En la ley del ICR, en el artículo 17, 18 y 19, respecto a conceptos que no se consideran acumulables, incluye revaluaciones. Prima de emisión no es ingreso acumulable para la empresa. Algunas de las NIF aplicables para este tema es la NIF A5, elementos básicos de los costos financieros, NIF B6, estado de situación financiera, y la NIF C11, capital contable. En obligaciones de título de crédito, ¿qué es? Son títulos que representan una parte proporcional de un crédito colectivo a cargo de una sociedad, utilizados para financiamiento mediante lo cual la empresa obtiene recursos del público, prometiéndose a pagar rendimientos y cumplir condiciones establecidas en la emisión. Algunas de las características es que son no negociables y pueden emitirse en serie. Otorgan derecho al pago de interés y revolución al principio. Pueden ser quirografías con garantías reales y subordinarias. En la ley de títulos de créditos y operaciones, en el artículo 208 al 217, esos artículos establecen el marco legal para la emisión de características, funcionamiento y administración de las obligaciones, que son títulos que representan deuda emitida por la sociedad. En el artículo 161 al 167 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de la regulación de todo lo relacionado con la emisión de obligaciones, también llamadas bonos o obligaciones corporativas, que son títulos de crédito mediante las cuales una sociedad obtiene financiamiento del público o de inversionistas. En la ley del ICR nos habla sobre los intereses con ingresos acumulables en el artículo 8, 18 y 19. En la ley del IVA, en el artículo 15, en la fracción 10, trata de cuándo no se debe pagar IVA sobre ciertos intereses, es decir, una extensión para algunos tipos de financiamiento. Las NIF que nos hablan de este tema es la NIF C2, instrumentos financieros, establece cómo deben reconocerse, evaluarse, presentarse y revelarse los estados de inventario. En la NIF G9 de los pasivos regula el tratamiento contable de las provisiones, contingencias, pasivos y activos, y compromisos, como cuándo reconocerlos, cómo medirlos y qué revelar. La incisión. La incisión es un proceso legal y financiamiento mediante una sociedad denomina excedente, decide extinguirse y divide su totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas excendidas, o cuando la excedente, sin extinguirse, aporta un bloque, parte de su activo, pasivo y capital a otras sociedades de nueva creación. Alguna de las características es que puede ser excepción total o parcial. No implica extensión inmediata del excedente si es parcial. Debe publicarse de acuerdo en el sistema electrónico de la CE. El fundamento legal nos dice en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 228 y 228 bis,
Establece las formas en que una sociedad mercantil puede disolverse, es decir, las causas legales por las que una empresa deja de operar. Este artículo regula el inicio de una forma de disolución. En la ley del ICR, en el artículo 14b, nos habla sobre los requisitos para no considerarse enajenación. Debe mantenerse continuidad y adicionaria y actividades. La NIF B7 nos habla de las adquisiciones y operaciones entre entidades. Se registran transferencias de activo, pasivo y capital. Ahora les hablaré de la fusión. ¿Qué es la fusión? Es integración de dos o más sociedades donde una absorbe a otra o se crea una nueva a partir de las fusionadas. Puede ser por absorción o creación. Produce transmisión universal de activos y pasivos. Requiere publicación previa y esperar oposición a acreedores. En la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 222 al 228, nos habla que ambos artículos regulan situaciones en las que la sociedad termina su vida jurídica, ya sea por nulidad desde su origen o por disolución durante su funcionamiento. También puede ser por nueva creación de una sociedad al fusionarse con otras. En la ley del ICR, en el artículo 14b, nos habla de los requisitos para no considerarse enajenación. Debe mantenerse continuidad operativa. En la NIF B7 regula la adquisición de negocios, estableciendo con la entidad compradora debe reconocerse los activos identificables y pasivos del negocio adquiriendo su valor razonable en la fecha de la adquisición. Reconocimiento de activos netos adquiridos. Sigue la transformación contable de las sociedades. ¿Qué es? La transformación de las sociedades es un proceso jurídico en el que una empresa cambia de un tipo de societario. Transformación contable de las sociedades. ¿Qué es? La transformación contable de las sociedades es un proceso jurídico en el que una empresa cambia de tipo de societario. Por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima sin disolverse ni modificar su patrimonio, derechos o obligaciones. No importa la extinción de la sociedad, no altera derechos de los acreedores y requiere acta protocolizada. En la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 226, nos habla de la transformación de sociedades mercantiles en México, que está regulada por el artículo 222 al 226 de esta misma ley. Una sociedad puede cambiar de tipo societario a otro, por ejemplo, de la SA a la SRL, sin necesidad de disolverse, como ya lo había mencionado. No se considera enajenación. En el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación menciona expresamente que no se considera enajenación de la transformación de sociedades siempre que continúe siendo la misma persona moral con el mismo RFC. Se conservan obligaciones fiscales. No existen alguna NIF en específico que habla sobre ese tema, pero la NIF A1 y la A2 y capital contable de la NIF C11 establece el marco conceptual, los principales conceptos básicos y el tratamiento del capital contable de los estados financieros. Solo se clasificará capital, no existe con valores contables. La liquidación de sociedades es un proceso legal, contable y fiscal mediante el cual una empresa que ha decidido disolverse pone fin a sus operaciones, paga sus deudas, cobra sus créditos y distribuye remanente dando un fin a la persona moral. Algunas de las características: se nombra un liquidador, se formula valencia inicial y estados a lo largo del proceso, se distribuye remanente a socios. En el artículo 229 al 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece todo el proceso legal que sigue una sociedad cuando se disuelve y entra en liquidación, desde las causas que originan la disolución hasta la extinción definitiva de la empresa. En la ley del ICR, en el artículo 18, 22 y 26, reglas para ingreso de liquidación. La sociedad sigue siendo contribuyente durante la liquidación. En la NIF B3 nos hablan en el estado de resultados solo hasta el inicio de la liquidación. En la NIF B6 establece el estado de situación financiera en liquidación. El concurso mercantil es un procedimiento judicial que busca conservar la empresa y evitar su quiebra,
permitiendo reestructurar deudas. Algunas de las características es de que son dos etapas, que es conciliación y quiebra. El conciliador busca acuerdos con acreedores, suspende temporalmente actos de ejecución. En la ley de concursos mercantiles, en el artículo 1 y 4 y de 8 al 10, establece que los concursos mercantiles regulan cómo se manejan los casos de insolvencia de comerciantes, buscando proteger la empresa, garantizar la equidad entre acreedores y definir los procedimientos y responsabilidades de deudores y acreedores. Procedimiento regulado del artículo 204 al 224. En el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 125, habla sobre las medidas de aseguramiento durante el concurso. En la ley del ICR, IVA, modificaciones, tratamiento de créditos incobrables. En la NIF A2, entidad de marcha puede dejar de cumplirse. En la NIF C4, establece cómo deben de reconocerse, evaluarse, presentarse y revelarse los inventarios en los estados financieros. Por último tema les hablaré sobre la quiebra, que es una etapa terminal donde el concurso mercantil, cuando no se logra convenio con acreedores y se declara la imposibilidad de continuar operaciones. La quiebra es un proceso legal que se utiliza cuando una persona o empresa no puede pagar deudas o obligaciones. El objeto principal de la quiebra es ayudarle a comenzar de nuevo, ya sea cancelando su deuda o creando un plan de pago con pagos accesibles. Algunas de las características es remate de bienes para pagar deudas, intervención de un sindicato, extinción práctica de la empresa. En el artículo 167 al 224 de la Ley de Concursos Mercantil regula principalmente la fase de quiebra de una empresa deudora, es decir, cuando ya no es posible de reorganización o pago mediante un acuerdo conciliatorio, declara terminar la conciliación y abre la fase de liquidación judicial. Cancelación de créditos incobrables. En el artículo 27 de la ley del ICR permite que un contribuyente deduzca como pérdida fiscal los créditos que no pueden cobrar, siempre que se cumpla con ciertos requisitos: vencimiento del plazo de cobro o imposibilidad práctica de cobrar, modificación al deudor y a créditos grandes, contar con una resolución definitiva. Ajustes al IVA, acreditable por incobrabilidad. En el artículo 5 y 6, si un crédito con IVA resulta incobrable, se puede ajustar el IVA acreditable para no pagar impuestos sobre ingresos no cobrados. En la NIF C9 nos habla sobre el reconocimiento de pasivos y provisiones. La NIF C15, deterioro de activos. Este tema de quiebra incluye los 8 postulados básicos, que es sustancia económica, establece las transacciones deben reconocerse contablemente según su esencia o realidad económica, y no solo por su forma legal. Entidad económica. Indica que una empresa es una unidad independiente de sus dueños y no de otras entidades. Por lo tanto, su información debe elaborarse de manera separada. Negocio en marcha. Supone que la entidad continuará operando en un futuro de forma normal, sin intención de liquidarse ni de reducir sus operaciones significativamente. Devengación contable. Señala que las operaciones deben reconocerse en el momento en que ocurren, independientemente de cuando se paguen o cobren. Asociación de costos y gastos con ingresos. Indica que los costos y gastos deben registrarse en el mismo periodo en que se generen los ingresos relacionados con ellos. Valuación. Obliga a cuantificar los hechos económicos en términos monetarios, aplicando métodos de evaluación objetivos como costos históricos o valor razonable. Dualidad económica. Establece que toda transacción tiene doble efecto en la contabilidad: recursos que posee la entidad y sus fuentes de financiamiento, activos, pasivos y capital. Consistencia. Indica que los métodos y procedimientos contables deben aplicarse de forma uniforme a través del tiempo, a menos que un cambio mejore la información financiera. Y de mi parte sería todo. Gracias.